Buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches. Por favor, no olviden conectarse o registrarse en el chat. Voy a empezar a compartir nuestra clase del día de hoy. Bien. Ahí tienen, mientras esperamos que los chicos se vayan conectando. Por favor, reitero, registrarse en el chat a efectos de controlar la asistencia. Vamos a reiterarles el aviso. Bien. Bien, mientras se van registrando, empecemos con la clase de hoy. Después de haber visto el preámbulo, la anterior clase, con respecto a los orígenes y a los antecedentes del derecho sucesorio, especialmente habiendo revisado los antecedentes históricos en Roma, que es la base de la legislación de una gran mayoría de los países, es importante abordar ahora la definición de lo que es el derecho sucesorio. ¿Ya? Entonces, después de ese preámbulo que les acabo de decir, debemos de definir al derecho sucesorio como aquel conjunto de normas de orden público, lógicamente normas jurídicas, que como objeto principal tiene la de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de una o varias que le sobreviven. ¿Ya? En ese sentido, se va a diferenciar si esa transmisión se va a realizar bajo el sistema de la sucesión legal, de una sucesión testamentaria, o de pronto se va a presentar la situación de estar frente a una sucesión mixta, es decir, legal y testamentaria, dependiendo de las circunstancias que se puedan presentar a momento de abrirse la sucesión de una persona. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos definido como retroalimentación la anterior clase, ¿no? Después vimos las tesis como fundamentos del derecho sucesorio. Bolivia se adecua en su legislación civil y en materia de sucesiones a la tesis individualista. ¿Sí? Esta tesis habíamos dicho que se va a generar, ¿ya? Se va a generar a partir de el poder de disposición que una persona va a tener con referencia a sus bienes. El poder de disposición que va a tener con referencia a sus bienes, que es la tesis que Bolivia acoge para sí. Toda vez que la tesis
socialista, si ustedes se acordarán, establece que no se puede disponer de los bienes sin restricción alguna. De ahí que Bolivia, habíamos dicho, se acoge más o se adecua a la tesis individualista. Posteriormente habíamos visto las modalidades dentro de la sucesión hereditaria y habían identificado a el sucesor a título universal, que se entiende que el heredero sucede o hereda todos los bienes transmisibles, aclarando que estos bienes, ¿ya? Este acervo hereditario, está compuesto no solamente por los activos, ya sean bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, líneas telefónicas, acciones de capital, cuotas de capital en alguna sociedad, o cosa por el estilo, sino también está compuesto por los pasivos o las obligaciones, ¿ya? Por los pasivos y por las obligaciones en general. Lo que quiere decir que este heredero va a heredar la universalidad de los bienes, ¿ya? Va a heredar la universalidad de los bienes y va a establecer que estos bienes sean heredados dependiendo de la modalidad elegida, donde el heredero no puede disgregar, no puede aceptar solo los bienes y rechazar las obligaciones o los pasivos, ¿cierto? Por eso se llama sucesor a título universal. En cambio, el sucesor a título particular, que generalmente se lo realiza, habíamos dicho, estamos haciendo una retroalimentación para los chicos y chicas que se acaban de conectar. La sucesión particular o a título particular o determinada se da más cuando se otorga mediante testamento. Y esto consiste en que cuando se otorga en testamento, se está señalando o disponiendo por parte del testador, es decir, aquel que hace el testamento, aquel que deja el testamento, que solamente está dejando a determinada persona algún bien también determinado, algún bien específico, algún bien particular. Lo que no sucede en la sucesión a título universal. Habíamos revisado también las características: universalidad, de no discriminación, indivisibilidad, o se acepta la herencia en su totalidad o se rechaza en su totalidad. No se acepta que el heredero pueda escoger solo heredar los bienes y rechazar las obligaciones, o acepta todo o rechaza todo. El equilibrio en la equidad. Habíamos visto las fuentes del derecho sucesorio basadas especialmente en dos importantísimas: la voluntad, porque el derecho de heredar, el derecho de suceder, es voluntario y es personal, ¿ya? Por eso la voluntariedad es una fuente importantísima del derecho sucesorio, porque el concurrir a la apertura de la sucesión y aceptar la herencia es una decisión de libre opción. El heredero decide si acepta o repudia o rechaza la herencia. Vamos a ver las figuras jurídicas con las cuales ejerce esta facultad. Y la ley, como fuente del derecho sucesorio, va a ser la que determine las reglas de sucesión en caso de no existir testamento, ¿ya? O en caso de existir alguna donación en función a la voluntad que el testador podría dejar en un testamento. Esto quiere decir que, y lo vamos a ver de manera particular y específica, que cuando una persona fallece, y hemos aprendido la anterior clase, con la muerte real o presunta de una persona se va a abrir la sucesión hereditaria. Por favor, no se olviden. Vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de sucesión cuando concluya la muerte real o presunta de una persona.
Mientras no llegue el acontecimiento de esta muerte real o presunta, mal podríamos hablar de una sucesión hereditaria, ¿ya? Mal podríamos hablar. Necesariamente para hablar de herencia, necesariamente tiene que concurrir la muerte real o presunta. Mientras tanto, estaríamos equivocados de poder hablar de herencia siquiera la forma de distribución, la forma de aceptación. No. Otra forma de adquirir bienes es lógicamente lo más lógico, compraventa, contrato entre vivos, ¿cierto? Pero para hablar de herencia como tal, necesitamos como requisito indispensable que concurra la muerte real o presunta de una persona. Cuando concurra esta muerte real o presunta, habíamos dicho, se abre la sucesión hereditaria de esa persona fallecida que se denomina causante o cuius, como lo reconoce el Código Civil. No les parezca extraño, les haya manifestado que el Código Civil, cuando lo vayamos analizando, denomine o identifique a la persona como causante o como cuius. Esos son los términos técnicos jurídicos que vamos a utilizar para identificar quién es la persona al que vamos a heredar. Pero reitero una vez más, vamos a hablar de sucesión hereditaria, vamos a hablar de herencia cuando exista la muerte real o presunta de la persona. Mientras tanto, podemos hablar de cualquier otra figura jurídica que viabilice o nos permita transmitir bienes, sí, contrato entre vivos, excepcionalmente, inclusive les había dicho, un anticipo de legítimo, que es un contrato por medio del cual en vida el propietario, el futuro causante, si quieren llamémosle así, podría otorgar a sus herederos, a sus hijos, en vida algunos bienes. ¿Ya? El famoso anticipo de legítimo, que también es una decisión personal y que adquiere su eficacia jurídica cumpliendo con los requisitos de un contrato y el pago de los impuestos, entre comillas, sucesiones en vida, que pueda cobrarles impuestos nacionales, que pueda cobrarles la ventanilla única de la gobernación, y en todo caso algún impuesto a la transferencia de bienes gratuitos. Pero es tema del repaso que vamos a dar al finalizar la clase. Para hablar de apertura de la sucesión, tiene que concluir la muerte real o presunta de una persona. Esas son las dos fuentes importantísimas del derecho sucesorio, la voluntad y la ley. Abordemos ahora los elementos de la sucesión hereditaria. 3 elementos que ustedes pueden ver en pantalla. Los elementos personales están constituidos por la persona fallecida, por el causante, por el cuius, como les acabo de manifestar. Se escribe cujus, pero se pronuncia cuius. El elemento real o los elementos reales están compuestos por el patrimonio hereditario de la persona que ha fallecido. Y este patrimonio hereditario, llamada masa hereditaria, llamada acervo hereditario, reitero, no están compuestos solamente por derechos, por activos, por bienes, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, líneas telefónicas, cuotas de capital, acciones de capital, inversiones y todo lo demás que haya podido tener el causante en vida. También están compuestos por los pasivos y las obligaciones que haya tenido el causante o los causantes en vida. Y esto quiere decir las deudas que hubieran tenido, los créditos que hubieran sacado, los préstamos, ya sea de entidades financieras, personas particulares que hayan adquirido, también forman parte de la herencia que van a recibir los herederos. Y el elemento formal o los elementos formales están compuestos, pues, por los requisitos, por las exigencias o por las formalidades que se exijan para poder recibir la herencia. No es automática la transmisión dentro de la sucesión hereditaria. No es que
legalmente hablando, fallezcan nuestros causantes y automáticamente los inmuebles pasen a nombre del heredero, las cuotas de capital a nombre del heredero, la línea telefónica a nombre del heredero, las cuentas bancarias, no. Hay ciertas formalidades que se deben cumplir para poder ser titulares de los bienes que hubieran dejado nuestros causantes. Y una de las formalidades, y esto lo he mantenido así, ejemplo, la famosa declaratoria de herederos, que hoy por hoy, con el desarrollo y cambio legislativo, es decir, la promulgación de nuevas leyes que han salido en el país a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, y ahí nos interesa saber la ley 439, que es el Código Procesal Civil, la nueva ley del notariado, que ha salido, entre otras, establecen cuáles son las formalidades que deben cumplir los herederos para poder recibir los bienes hereditarios de su causante. Anteriormente se llamaba declaratoria de herederos, un proceso voluntario, personal y de libre decisión que hacían los herederos del causante para poder recibir y declararse titulares de los bienes dejados por la persona que ha fallecido. Hoy por hoy, en base al Código Procesal Civil nuevo y en base a la ley del notariado, se denomina el trámite, esta formalidad que hay que cumplir para recibir los bienes, se llama aceptación de herencia. ¿Ya? De pronto una denominación algo discutida entre en el foro profesional de los abogados, porque la aceptación de herencia es un instituto jurídico, que más adelante lo vamos a ver, que se divide en dos modalidades de aceptar la herencia. Entonces, cuando hablamos de aceptación de la herencia en el trámite voluntario notarial, porque ahora la aceptación de herencia para personas mayores de edad se lo hace ante un notario de fe público, de fe pública, ya no ante un juez en materia civil, se puede establecer una aceptación universal, es decir, de todos los bienes, ¿no? Pero cuando los herederos, y adelantándome un poco para que me entiendan, conocían o sospechan que sus causantes tenían bastantes deudas, bastantes obligaciones que cumplir, y que los bienes que estarían dejando como bienes hereditarios no van a alcanzar a cubrir esas deudas, hay otra modalidad de aceptar la herencia que se llama bajo beneficio de inventario o con beneficio de inventario. Entonces ahí se genera un poco la discrepancia en la denominación ahora ante la vía notarial de la aceptación de herencia a lo que antes se conocía como declaratoria de herederos. Entonces, esos son los tres elementos importantísimos de la sucesión hereditaria: personales, reales y formales. Por favor, tomar en cuenta. Los personales inherentes o referentes a la persona que ha fallecido, ¿sí?, denominada también causante oculto. Los elementos reales tienen que ver con el acervo, con la masa, ¿ya? Con todos los bienes hereditarios que está dejando el causante o los causantes. Que dicho sea de paso, reitero, la masa hereditaria, la herencia como tal, no solamente está compuesta por los bienes, por favor. Está compuesto por todos los bienes, es cierto, pero también por las obligaciones, por las deudas, por los pasivos. De ahí que cuando se acepte una herencia, no puedo yo elegir como heredero, no, yo quiero solamente que me pasen el lote, el inmueble, el auto, la línea. Las deudas no las quiero recibir, no, no. Hay un principio de universalidad e indivisibilidad que nos dice. El acervo hereditario no se divide en la aceptación, o aceptas todo o rechazas todo. Así de claro se va a establecer, ¿ya? Bien, entonces, retomando el tema, buenas noches Karina, buenas noches Saraí. Por favor, regístrense en el chat del Zoom para poder efectuar el control de asistencia, por favor. Me están copiando, ¿no, chicas? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bien, continuando, vamos a hablar precisamente qué ocurre, cómo ocurre la apertura de la sucesión. Y esto es muy importante que lo empecemos a manejar. Es lo que
tan reiteradamente les estoy diciendo. Ingresemos ya a concordar con lo que establece el Código Civil. A partir del artículo 1000 de nuestro Código Civil hasta el 1200, ¿sí?, es el libro de sucesiones. Es el cuarto libro de sucesiones. Y el artículo 1000 precisamente nos dice que la apertura de la sucesión, ¿sí?, se da con la muerte real o presunta de una persona. Por eso les decía en la anterior clase, concuerda con la materia de Derecho Civil 1, con el primer libro de personas, cuando en el artículo 1 nos dice el Código Civil que la personalidad comienza con el nacimiento y la personalidad termina con la muerte de una persona. Entonces, ante la muerte de una persona, sea esta muerte real, es decir, la cesación de los signos vitales, o presunta, no conocer por un determinado plazo de 5 años cuál es el paradero de una persona, ustedes saben bien que se la presume muerta y tiene que pasar por un proceso en el cual el juez ordena, primero declara aprobada la demanda y se presume la muerte de una persona y ordena que se inscriba en el CDC la respectiva partida de defunción para la otorgación del certificado de defunción precisamente, ¿cierto? Y al declarar judicialmente la muerte presunta de una persona, se da paso a la apertura de la sucesión hereditaria, lo que tanto les reiteraba hace un momento. Ahora, ahí está un resumen de lo que acontece, ¿sí? La imagen de un cementerio hace entender que ha concluido la muerte de una persona. En medio de la imagen de un rostro que viene a ser el heredero, está una caja que hace presumir que hay bienes, que hay tesoro, ¿cierto? El cuyus es aquella persona de cuya sucesión hereditaria se trata, llamado también causante. El cuyus o causante es la persona que ha fallecido. Dentro del derecho romano, el heres viene a ser lo que entendemos como heredero, aquel que va a ocupar el lugar de la persona que ha fallecido, aquel que va a continuar con la administración, disposición de los bienes del que ha fallecido, ¿ya? Llamado heredero en nuestro Código Civil. Y ahí en la gráfica ustedes pueden ver que para que concurra esta figura que están viendo, necesariamente tiene que concluir la muerte de una persona. Ante la muerte de esa persona, esta va a recibir el nombre de cuyus o causante o fallecido como tal. Y solo ahí vamos a poder hablar de la apertura de la sucesión hereditaria. Ahora, el artículo 1001 más bien de la norma sustantiva civil de nuestro Código Civil, establece reglas de jurisdicción y competencia, ¿ya? Jurisdicción en relación a dónde debo realizar el trámite o en dónde debo realizar el trámite de apertura de la sucesión. Y competencia, ¿cuál es la autoridad competente para conocer la sucesión hereditaria? Y acá vamos a hacer una actualización de los datos, por eso he dejado así, porque hasta hace un par de años atrás se estilaba realizar estos trámites ante un juez en materia civil. El competente para conocer una declaratoria de herederos era el juez en materia civil. Hoy por hoy, por disposición de la Ley de Organización Judicial, el Código Procesal Civil y esencialmente la Ley del Notariado, se ha delegado ciertas atribuciones y competencias a los notarios de fe pública para que en esa vía, en la notarial, perdón, se pueda realizar de manera voluntaria, no contenciosa, de manera voluntaria el trámite de aceptación de herencia. Porque de tornarse alguna oposición
o alguna contención, es decir, algún reclamo de otros posibles herederos, ante la figura de haber oposición de alguno, que este no es heredero, que es reconocido solamente, que no lo conocíamos, quizás de un hijo extramatrimonial o qué sé yo, el momento que el notario perciba que hay controversia, que es un tema conflictivo, ya no radica en la vía voluntaria y pacífica, ¿cierto? Ya hay peleas, si vale el término. En ese momento el notario no va a realizar ningún trámite de declaratoria o aceptación de herencia y lo va a remitir ante el juez competente en materia civil. El juez en materia civil puede conocer la declaratoria de herederos o la aceptación de herencia cuando ésta sea contenciosa, cuando ésta sea peleada, quiero decir. De ahí que el artículo 1001 establece que la sucesión hereditaria de una persona se va a abrir en el lugar del último domicilio de la persona que ha fallecido. No interesando cuál sea la nacionalidad de sus herederos, para nada. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Que el trámite de declaratoria de herederos o aceptación de herencia debería hacerse en el lugar donde fue el último domicilio del causante. Si vivía en Cochabamba, será en el Cercado, seguramente. Si tenía su domicilio en Quillacollo, en Sacaba, en Clisa, en ese lugar tendrá que hacerse. Eso nos está diciendo. Ahora, si el causante en vida radicaba o vivía en un país extranjero y este fallece, la sucesión hereditaria de esta persona se va a abrir o se va a realizar en el lugar del último domicilio que tuvo en nuestro país. ¿Ya? En nuestro país. Mantengo el término república porque en el Código Civil aún se mantiene el término de república. Finalmente, la jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer las acciones sucesorias, ¿sí? ¿Ya? Tienen que ver con el lugar del último domicilio. Pero reitero, por eso he mantenido así la diapositiva. Hoy por hoy, chicos, chicas, más bien, hoy por hoy, ante la existencia de una ley del notariado, ¿sí? Se ha delegado, se ha otorgado a los notarios de fe pública la competencia de tramitar en la vía notarial las antes denominadas declaratorias de herederos que hoy se denominan aceptación de herencia, pura y simple. ¿Ya? Se puede hacer. Como se puede hacer también en la vía notarial los testamentos. Vamos a ver en su momento cómo se puede hacer. Esto quiere decir que los notarios de fe pública, en esa vía notarial que es enteramente voluntaria, porque si ustedes recuerdan las características de la sucesión hereditaria, y lo vamos a ver en la aceptación de herencia, es libre, es voluntaria, es de la libre decisión del o los herederos, nadie obliga a nadie, si dentro los hermanos existían 5 o existen 5 hermanos, y solamente 2 de ellos quieren declararse herederos, lo pueden hacer. La ley ya reserva el derecho de los otros 3 que no lo van a hacer en su momento y va a guardar ese derecho para cuando lo tengan que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un trámite voluntario, es un trámite personalísimo. Cada uno decide si se declara o acepta la herencia o no lo hace. A eso se refiere. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se da la concurrencia a la apertura de la sucesión del causante o del fallecido? El artículo 1002 establece 2 figuras jurídicas en materia de sucesión. La vocación y la delación hereditaria. El término vocación viene del latín vocatio, que quiere decir convocar, llamar, ¿ya? Llamar a la sucesión hereditaria. Es una especie de decir, oiga, acá ha fallecido el causante, el que en vida fue tu padre, y tú tienes el derecho a que te llame la norma para poder decidir sobre recibir la herencia. De ahí que el Código Civil establece que la vocación hereditaria tiene que ver con la potestad o posibilidad que tiene
toda persona de ser llamado, de ser convocado a suceder o heredar al causante, ya sea porque la ley lo establece así, o cuando se toma conocimiento de la existencia de un testamento donde está su nombre. Cuando no hay testamento de por medio, cuando el causante en vida no pudo elaborar o dictar su testamento, estamos frente a que la ley va a establecer cuáles van a ser las reglas para que los herederos puedan recibir la herencia, que lo vamos a ver más adelante. Se llama sucesión legal porque la ley va a regular la transmisión de los bienes del causante. ¿Ya? La ley se va a encargar de decirnos cómo, en qué condiciones vamos a concurrir los herederos para recibir la herencia de nuestros causantes. ¿Estamos? Pero, si una vez acontecido el fallecimiento real o presunto de nuestros causantes, nos enteramos de que habían dejado un testamento, habrían manifestado su última voluntad mediante un testamento, entonces vamos con los procedimientos que vamos a conocer, vamos a respetar cuál ha sido la última voluntad de nuestros causantes en relación a sus bienes dejados como herencia. Lo que quiero que entiendan de la vocación hereditaria en términos muy, muy objetivos es que es la potestad que nosotros los herederos tenemos para ser convocados, para ser llamados a la sucesión hereditaria de nuestros causantes. ¿Y cuándo va a ocurrir la apertura de la sucesión? Con la muerte real o presente. Es una potestad que los herederos tenemos, los descendientes tenemos, ¿no? En los grados que vamos a conocer. Que si no hay testamento, la ley va a regular cómo nos convoca. Y si hay testamento, entonces el testamento dirá cuál era la voluntad de nuestros causantes que redactaron o realizaron el testamento en vida. Cuando un heredero es convocado a la apertura de la sucesión, cuando es llamado ante el fallecimiento de su o sus causantes, también le nace una facultad o potestad para recibir o en su caso rechazar, repudiar o renunciar a la herencia. Es decir, por la vocación hereditaria, tengo la potestad de ser llamado a la sucesión hereditaria. ¿Sí? Han fallecido mis causantes y tengo el derecho, es una facultad que la ley me reconoce para poder ser convocado a la herencia. Pero una vez convocado, ¿sí?, a la apertura de la sucesión, la delación hereditaria me da la facultad de aceptar o de renunciar a la herencia. De ahí que es una decisión personalísima. Convocado a la sucesión, si tomo, o mejor dicho, convocado a la sucesión hereditaria, puedo tomar, por medio de la delación hereditaria, la decisión de aceptar la herencia y cumpliré con todas las formalidades que la ley me permite. Pero también por la delación hereditaria tengo la facultad de rechazar y renunciar a esa herencia. No la acepto. ¿Sí? Es muy importante, por favor, que ustedes manejen estos dos términos, el significado de estos dos términos. Vocación hereditaria y delación hereditaria. ¿Ya? Ambas son facultades o potestades que la ley nos reconoce, a los que vamos a ser herederos. Con la diferencia de que la vocación me permite ser convocado a la sucesión hereditaria, es decir, una vez fallecido mi causante, tengo la potestad de ser llamado, porque soy heredero. Pero una vez convocado, reitero, la delación hereditaria me reconoce también una potestad para aceptar o renunciar a esa herencia. De pronto dirán ustedes, pero ¿cómo un heredero puede renunciar a la herencia? Si son bienes de sus causantes que le están dejando. Hay motivos, hay razones, hay causales para que un heredero tome la decisión de repudiar o renunciar a la herencia.
Las vamos a estudiar más adelante. Si tienen alguna pregunta, chicas, por favor, me lo van a preguntar. Bien. ¿Cómo se adquiere? ¿Qué significa adquirir la herencia? La herencia, cuando no hay testamento, reitero, ¿ya? Cuando no hay testamento, la vamos a adquirir, la vamos a recibir por el solo imperio de la ley. La ley nos va a decir cómo, con qué derechos y en qué condiciones vamos como herederos a recibir la herencia. Cuando no hay testamento, y a eso se llama sucesión legal, por favor. Cuando no hay testamento, la ley se va a encargar de decirnos, de mostrarnos los caminos de cómo vamos a recibir la herencia. Y eso se conoce como sucesión legal, ¿ya? Pero cuando haya testamento, por favor reitero, vamos a estar frente ya no a una sucesión legal. Es como si la ley dijera, ah, bueno, hay un testamento que los causantes habían dejado en vida, yo no me meto, porque el testamento es la voluntad manifestada por los causantes, por tanto, debe respetarse esa voluntad, siempre y cuando no sean contrarios a la ley, claro está, ¿sí? Pero cuando no haya testamento, la ley automáticamente va a regular cómo voy a recibir o vamos a recibir la herencia de los causantes, ¿ya? De pronto estoy siendo muy reiterativo, pero esto lo tenemos que entender como base fundamental para los próximos temas. Bien. Cuando hablamos de que no hay testamento y la ley se va a encargar de definir, de regular, de mostrarnos el camino de cómo vamos a recibir la herencia, los herederos, ¿sí?, sean de cualquier clase, acá no hay hijos legítimos o herederos legítimos, no entran los que han nacido fuera del matrimonio, no entran los adoptados, por tanto, solo los que descienden, los hijos de sangre, no hay. Lógicamente va a haber una relación de consanguinidad, como hemos visto, ya sea por consanguinidad o civil o adoptivo. Vengan de donde vengan, los hijos del causante son considerados herederos con igualdad de derechos. Y estos herederos van a continuar el ejercicio de la titularidad, posesión o propiedad de todos los bienes de su causante, desde el momento en que se abre la sucesión hereditaria. Sin embargo, también van a haber otros herederos que no sean necesariamente los hijos o descendientes de los causantes. Ahí se van a presentar los hermanos del causante, los sobrinos del causante, los tíos del causante, ¿cierto? Pero la ley va a regular cuál es el orden de estos herederos para ser convocados a la sucesión hereditaria. Incluso el Estado va a aparecer como heredero. Ya lo vamos a ver en el tema de aceptación de herencia o sucesión legal. Más bien dicho, vamos a ver en el tema de la sucesión legal cuál es el orden que la ley difiere, ¿sí?, para la convocatoria de los herederos. A quienes les reconoce el derecho de asistir primero, a quienes segundo, a quienes tercero, a quienes cuarto, hasta el quinto lugar. ¿Ya? Vamos a ver cómo y en qué condiciones o qué requisitos puede cumplirse para poder recibir la herencia. ¿Estamos? Doctor, no me quedó claro ese tema, por lo que indicó usted de que los hijos ilegítimos y los adoptados no pueden recibir herencia. No, digo que, gracias, Cali, digo que así como el tema de derecho de familia, los hijos vengan de donde vengan, ¿cierto?, tienen igual derechos, en igualdad de condiciones. De la misma manera, cuando se constituyan en herederos, ¿ya?, van a concluir también en igualdad de derechos y condiciones. ¿Cuáles son los dos grados de parentesco
habilitados o definidos por la norma civil en materia de sucesión. El grado de parentesco consanguíneo, ¿sí? Consanguíneo, los descendientes, en primer grado, en segundo grado, que ya los vamos a conocer, pero también el grado de parentesco generado por una adopción civil. Los hijos adoptivos también son considerados herederos, porque no olvidemos que la adopción es una forma para darles la filiación en relación a los padres. Por tanto, hijos mediante el ámbito civil de adopción sí tienen derecho a ser herederos. Pero la diferencia va a ser que estos herederos, cuando haya testamento, ¿sí?, tienen que respetar la voluntad de los testadores de sus causantes. Pero cuando no haya testamento, la ley se va a encargar en qué condiciones van a asumir la apertura de la sucesión hereditaria. A eso me refiero. Ya vamos a conocer cuál es el grado y el lugar jerárquico que la ley les reconoce a los herederos forzosos, que no son otros que los descendientes. ¿Ok? Por eso es que se establece que los herederos forzosos asumen automáticamente la posesión de los bienes que pertenecen al causante, ¿no? Solo la posesión, porque para recibir el derecho de disposición, para ser titulares como propietarios, tienen que cumplir con las formalidades de declararse herederos y en este caso aceptar la herencia. ¿Ya? Ahí se va a dar el cambio de nombre, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, aquí están los sistemas de sucesión hereditaria. Sucesión legal, inciso A, que tiene relación y concordancia con el inciso C. La sucesión legal es a título universal. La ley dispone quiénes van a concurrir a la apertura de la sucesión, a la herencia como tal. Y cuando es legal, es a título universal, es decir, van a recibir todos los bienes y obligaciones, además de las que se van a hacer cargos que han dejado él o los causantes. El otro sistema de sucesión es la testamentaria o voluntaria o testamentaria. Es decir, que se realiza mediante un testamento. Los causantes en vida se han tomado la libertad en el ejercicio de su pleno derecho de poder realizar un testamento ante el notario de fe pública, ya sea un testamento abierto o sea un testamento cerrado, lo vamos a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Reitero, que cuando hablemos de sucesión legal no tiene que haber testamento. Ante la inexistencia de un testamento, la ley va a regular. Por eso se llama sucesión legal o ab intestato. ¿Qué quiere decir? Sucesión regulada por la ley sin testamento. Y la sucesión testamentaria o voluntaria se la denomina así porque va a existir un testamento. Y la sucesión testamentaria tiene concordancia con la sucesión a título particular. ¿Por qué? Porque en el testamento los papás o los testadores van a determinar: a mi hijo Jaime le dejamos el departamento, a mi hija Patricia le dejamos el automóvil, a mi hijo Gonzalo le dejo el lote en Quillacollo y a mi hija Martina le dejo el lote en temporal. ¿No? Le están designando de forma específica y particular qué bienes le dejan a tal hijo. Si no hay desproporcionalidad, si se respeta la proporcionalidad del valor de los bienes y todo lo demás, ese testamento se va a respetar porque es la manifestación de voluntad de los causantes mediante un testamento. Pero si no hay ese testamento y hay esos bienes que acabo de mencionar, la ley se va a encargar de la distribución de esos bienes en forma equitativa e igualitaria. La ley no va a disponer el departamento para Gonzalo, el lotecito para Patricia, el auto para Valentina, no. Los va a considerar a todos herederos legales, sí, pero también universales, es decir, cada uno en igualdad de derechos, porciones y condiciones es dueño de todos los bienes dejados y son responsables de las deudas también dejadas por los causantes.
¿ya? A eso se llama sucesión legal a título universal y lo otro sucesión testamentaria a título particular. No se preocupen, este es un pantallazo de lo que con mucha más profundidad vamos a ver. Bien, chicos, chicas, estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, denme 2 segundos, que corto acá la grabación y les vuelvo a pasar el link de la segunda. ¿Listo? Denme 2 segunditos y les paso el link.